Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 1. La idea de sociedad. Lo que ha definido la modernidad es la separación entre el orden del mundo, su sentido o incluso la intención que lo ha creado, en el caso de la religión monoteísta, y la conciencia humana. Descartes decía, entre la res extensa y el alma. En términos más actuales, decimos que la modernidad se define a partir de la separación entre la racionalización, como modalidad de acción sobre la naturaleza, y el individualismo moral. Desde el inicio de la modernidad europea, esta dualidad ha sido visible en forma drástica. Por un lado, el Renacimiento, sobre todo italiano, fundado sobre la alianza entre ciencia y arte, reproduce o construye el orden del mundo. Por el otro, la Reforma y su afirmación de la fe, y por lo tanto del individualismo moral, introduce la paradoja luterana del albedrío esclavizado, servum arbitrium, contrapuesto a la defensa erasmiana del libre albedrío. Esta ruptura de la cosmología religiosa, que para usar términos weberianos puede ser denominada secularización y ascetismo en el mundo, no permite de por sí la construcción de la sociedad moderna. Para que esto suceda, es necesario que surja un principio de unión, de conjugación o hasta de integración entre los dos mundos ahora separados, la racionalización y el individualismo moral. La sociedad que podríamos llamar clásica, aquella que ha dominado en Europa occidental durante gran parte de los siglos XVII, XVIII y XIX, cuyo modelo se ha esparcido sobre una vasta área del mundo, ha sido definida a partir de la afirmación central de que la idea misma de sociedad, o para mayor precisión, la política, entendida en el sentido de Aristóteles, llevaba consigo un principio de unidad de la acción y de la experiencia humana, permitiendo conjugar acción racionalizada y libertad de la conciencia moral. Este largo periodo ha estado dominado por el pensamiento jurídico y político y, al nivel más elevado, por la filosofía política que, de Maquiavelo a John Stuart Mill, pasando por Jean Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau y Tocqueville, ha constituido el primer complejo moderno de representaciones de la sociedad. 4 ideas principales definen ese modelo clásico. Inciso A. La primera es que el orden social es producido, creado y no transmitido o subordinado a un orden superior. Afirmación que implica la ruptura con el orden religioso, ya preparada desde el fin del siglo XIV por los defensores del emperador contra el Papa. Esta confianza en la voluntad política estaba estrechamente asociada a la formación de los estados nacionales modernos, primero en Gran Bretaña y en Francia, a partir del siglo XV, luego en el XVII, en los Países Bajos y en Suecia. El principio más importante de esta concepción de la autoproducción del orden social es la idea de soberanía popular, ya presente en la tradición política británica, sobre todo en la Glorious Revolution de 1688 y en el Bill of Rights de 1689, pero afirmada más directamente un siglo después en las declaraciones de derechos americana y francesa. La sociedad es una creación de la voluntad política. Este es el motivo por el cual las primeras naciones modernas, Holanda y los Países Bajos, Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia, nacieron de revoluciones. Inciso B. La sociedad y su interés se vuelven así principio adecuado para la valoración moral de los comportamientos. Bien y mal ya no son definidos por una tradición o por un mensaje divino, sino por los efectos positivos o negativos de los comportamientos sobre el interés general, vale decir, sobre el funcionamiento del cuerpo social. Esta metáfora biológica se corresponde bien con el organismo que a menudo ha acompañado el pensamiento utilitarista o funcionalista desarrollado sobre todo en Gran Bretaña, en particular a fines del siglo XVIII y a comienzos del XIX. La tradición americana, y de modo más radical la francesa, han atribuido importancia central a las ideas de nación y de república. Pero en los países europeos es claramente el interés de la sociedad libremente creada, más que el respeto de los valores comunitarios, lo que constituyó el principio general de organización del derecho y de la educación. Es lo que afirma la sociología clásica. A través de la socialización, el ser humano llega a ser un verdadero individuo. Inciso C.
Este modelo clásico de sociedad produce individuos similares pero no iguales. Se contrapone directamente con un modelo que asocia igualdad y diferencia, cuyas condiciones de existencia intento investigar aquí. En efecto, lo que es universal es un derecho general e incluso natural, como enuncia el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Añadiendo enseguida, las distinciones sociales pueden ser fundadas solo sobre la utilidad común. Franceses y americanos han proclamado la primera idea con mayor fuerza que los ingleses, siempre más interesados en el homo economicus que en el homo politicus. Pero toda la sociedad moderna ha sido fuertemente jerarquizada, afirmando al mismo tiempo, sin embargo, la igualdad de los derechos civiles. Los Whigs británicos, los artífices de la República Americana y los pensadores libres franceses postrevolucionarios como Tocqueville y Guizot han sido republicanos en el sentido francés o americano del término, pero no demócratas, ya que desconfiaban de la plebe y procuraban que la gestión de la sociedad permaneciese en manos de la senior pars, compuesta por ciudadanos respetables. La igualdad de los derechos civiles es así fácilmente combinada con la desigualdad de las situaciones sociales, con una fuerte dominación de clase, con la reducción a la esclavitud o la aniquilación de los colonizados y con el ejercicio de un poder sobre la mujer hasta el punto de negarles durante largo tiempo derechos civiles. Los franceses han defendido un elitismo republicano que se recuerda como la igualdad de los ciudadanos asociada a la desigualdad de los individuos y al dominio de una clase sobre otra. Sin embargo, las fuerzas de integración de este modelo clásico son poderosas, y después del primer periodo de industrialización fueron rápidamente aceptadas en Gran Bretaña y Alemania, y con algún retardo en los Estados Unidos y Francia. Desde la democracia industrial hasta el welfare state, pasando por los regímenes socialdemócratas de tipo escandinavo de los años 30, los derechos civiles se han transformado paulatinamente en derechos sociales y la desigualdad se ha reducido en virtud de los impuestos y de las políticas sociales de redistribución. El modelo clásico ha permitido que las reivindicaciones obreras se desarrollaran y que el Estado interviniera en la vida económica. Pero cuanto más fuerte resultaba esta intervención, más criticada era. Los críticos moderados han advertido que los efectos de la redistribución fueron menores que lo previsto. Los más radicales, provenientes de la Escuela de Frankfurt, de los teóricos del Labeling o de Michel Foucault, han denunciado la imposición de un orden social a una población en estado de dependencia. Inciso D. Cabe agregar que el llamado a la igualdad de derecho contra la desigualdad de hecho no habría adquirido la fuerza que históricamente tuvo si no se hubiese basado sobre una confianza absoluta en el sentido de una evolución histórica natural. Cuanto más moderna era una sociedad, cuanto más moderna es una sociedad, más rápido se transforma y actúa en profundidad sobre sí misma, demoliendo las barreras y las distancias sociales heredadas. Se vuelve más a la razón y soporta menos el peso de las tradiciones. Mientras las culturas políticas tradicionales, de tipo religioso, asociaban naturaleza y sociedad y se hallaban predispuestas a hablar de la autoridad natural del rey, del sabio o del padre, la cultura política moderna asocia el principio jurídico de igualdad a una necesidad histórica que impide la conservación de los privilegios bajo pena de la ruina de las sociedades. Es esta convergencia de previsiones históricas y de juicios morales lo que ha dado tanta fuerza a la idea de progreso, cuyo contenido está al mismo tiempo establecido por la ciencia histórica y reconocido por la confianza en la presencia, en todos los individuos, del pensamiento racional, del buen sentido, que, según la consabida fórmula de Descartes, es la cosa mejor repartida del mundo. Cuanto más opone el principio de intervención en la vida social un derecho universal a un poder establecido, tanto más este recurso al derecho necesita sostenerse sobre la confianza en la necesidad histórica, todavía más concreta y material, del poder del príncipe. Solamente la unión entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la libertad humana puede prevalecer contra la unión de la fuerza con los mecanismos de control social, como la ley, la educación o la propaganda.